Bienvenidos a esta nueva conversación en Litoral Present TV. Este 21 de marzo la red social Twitter cumplió ya 11 años comunicándonos, conectándonos, dándonos a conocer información de manera prácticamente instantánea. Queremos conversar de este tema, cuál es el pasado, el presente y la evolución que tendrá esta y otras redes sociales, y lo haremos junto al director de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Diego Portales, Luciano Ahumada, que nos acompaña acá en Litoral Present TV. Hola, buenas tardes. Qué bueno el cumpleaños de Twitter, lo decía yo, una red que nos ha conectado. Me gustaría que hiciera un pequeño review, ¿cierto?, de lo que ha sido estos 11 años y para dónde va. Mira, a ver, Twitter cumple, tal como decías tú, 11 años. El primer tweet fue bien básico, partiendo como una red de microblogs, donde simplemente tenemos texto, ¿cierto?, un número limitado de caracteres, a diferencia de otras redes sociales. Y uno de sus creadores simplemente postea un mensaje automático diciendo, configurando mi Twitter. Jack Dorsey. Exactamente. E incluso el término Twitter estaba mal escrito. Le faltaba una letra. Y el segundo tweet que hizo, que ya fue generado por humano, no por máquina como mensaje automático, le invitaba a sus colegas a incorporarse a esta red social. Entonces, estamos hablando desde esa época donde teníamos solamente mensajes de plano, ¿cierto?, sin incorporar imágenes, sin poder trabajar con otro tipo de interacciones entre usuarios, a lo que hoy en día estamos viendo. Hay una tremenda brecha de diferencia. Claro. Estamos viendo que hoy se puede trabajar con contenido multimedial dentro de Twitter, quizás no de la forma tan amigable como en otras redes sociales, pero poco a poco ha ido evolucionando y se ha podido ir incorporando, ¿cierto?, dentro de esta red social, como quotes, como... Se han incorporado videos, se han incorporado imágenes. Exacto. Y al final estamos hablando entonces de una evolución que ha ido de la mano con las necesidades de los usuarios, que muchos les gustaría tener otro tipo de interacciones adicionales, ¿cierto?, de manera que pudiese incorporar aún más contenido, pero ha sido fiel a su estilo, a mensajes cortos, entendiendo también que la gente que lo utiliza no necesariamente está totalmente concentrada en su celular o en su computador, sino que quiere ver mensajes cortos, un discurso muy preciso, y a partir de ello definirse que está interesado o no en el contenido. Bueno, leía yo, Luciano, un reportaje que hablaba sobre la decadencia de Twitter. ¿Están así? ¿Está muriendo? ¿Se está la gente migrando a otras redes sociales? A ver, hoy en día podemos ver que Twitter tiene el orden de 300 millones de usuarios activos, lo que es no menor, ¿ya? Ahora, si lo comparamos con los 1.200 usuarios de Facebook, claramente hay una brecha bastante grande. Pero el 80 y tantos por ciento, 82%, 85% de los usuarios móviles son usuarios activos dentro de Twitter. Entonces, claramente la gente todavía mantiene el interés por participar de esta red social, pero también hay muchos que sienten cierta aversión por la misma. Es como clásico ver, no sé si clásico, pero se han dado muchos casos de connotados tuiteros que se cibersuicidan, ¿cierto?, que terminan cerrando sus cuentas de Twitter justamente por la odiosidad que va generando un poco la interacción dentro de esta red del pajarito celeste, ¿cierto? Entonces, eso ha provocado que muchos usuarios opten por otro tipo de redes sociales que eventualmente son más amigables, como Instagram, como Facebook, y que, si bien no limitan las interacciones, sí permiten que los usuarios se puedan desenvolver de una manera mucho más amigable, como decía. Pasó el caso de un abogado que tiene opiniones políticas, estoy hablando de Marcelo Brunet, que él era muy conocido en Twitter, pero también le ocurre lo que acabas de mencionar tú, se Twitter suicida y se emigra, ¿cierto?, con sus comentarios a Facebook, donde puede desarrollar textos más extensos. Exacto. Y donde también se evita el troleo de las personas sin identidad, porque Facebook te obliga a tener un nombre, no sé si una cara necesariamente, pero me da la impresión, no sé si compartes la apreciación que voy a hacer, que el troleo está matando a Twitter. Sí, eso y el manejo de información que no necesariamente es cierta. Las ¿cierto? fake news. Exactamente, pero es un fenómeno que trasciende un poco también a Twitter. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Hoy en día se está haciendo un tremendo esfuerzo al interior de la misma compañía para poder bloquear cuentas que son falsas, ¿ya? Yo creo que a todos nosotros nos han empezado a seguir personas que son nombres puros caracteres, asteriscos, qué sé yo, nombres muy raros, con fotos random, y que simplemente cumplen con la intención de generar bases, ¿cierto?, de suscriptoría, incluso después los venden por términos comerciales. Pero se han bloqueado en el último año, entiendo, más de 600.000 cuentas. ¿Cuál es la potencialidad de Twitter? Porque yo la he visto últimamente como una tremenda herramienta de comunicación política.
el Sí. presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, tuitea no sé cuántas veces y lo hace de manera casi ahorrándose la vocería de la Casa Blanca. Exactamente, eso se está viendo hoy en día, pero también hay que recordar que Obama ocupaba Twitter como una tremenda herramienta de comunicación Para hacer con todos sus seguidores, ¿cierto? Entonces, claro, se proyecta como una especie de vocería comunicacional simple, súper amigable para quien lo está leyendo, con mensajes muy, muy directos, entonces tiene una dialéctica bien especial, que son mensajes fuertes, sobre todo los de Trump, ¿cierto? Que él va al hueso, en que 140 caracteres lanza bombas, pero Sí. fuerte, lanza una molotov de 140 caracteres. Pero sin prejuicio de ello y de lo fuerte que puedan ser esos mensajes, han permitido también, y creo que es algo que uno tendría que destacar, la creación de una nueva economía y la digitalización la democratización de la información. ¿Ya? ¿A qué voy con eso? La cantidad de nuevos negocios que se han pasado en este tipo de interacciones en redes sociales, y entre ellos Twitter, ha permitido que se creen nuevos nichos, nuevos puestos de trabajo, ¿cierto? El marketing digital, el posicionamiento de mercado en términos de productos, Bueno, sobre piensa- nichos específicos, piensa- claramente segmentado a partir de opiniones, conceptos, redes, contactos, y Twitter ha sido claramente un punto muy fuerte dentro de ese desarrollo. Sí, de alguna manera también los canales de televisión, de radio, de los diarios, todos tienen ahora su cuenta de Twitter como una unidad diferente al mismo canal Exacto. tradicional y no necesariamente replicando lo que se dijo en la tele o en el diario o en la radio, sino que dando información diferente, de nicho, Sí. que no está en el medio tradicional. O sea, los community managers hacen una tremenda pega. Es un trabajo realmente admirable por la forma en que se van comunicando y contactando, ¿cierto? En una dialéctica incluso súper especial con todos los seguidores de distintas cuentas. ¿Por qué una empresa debería tener community manager? ¿Qué le aporta? A ver, yo creo que un caso súper bueno es el del metro. No sé si te has fijado en el tipo de tweets que saca el Metro Santiago. Y se tuitea con Transantiago, que tenga buenos días, ojalá que no te pase Exactamente, nada. y no sé, y saca un GIF de los Caballeros del Zodiaco a mitad de la mañana, ¿cierto? Entonces, Carabineros genera- también ha hecho un muy buen trabajo ahí. Exactamente, con Pokémon Go. Entonces se genera una imagen de marca mucho más amigable hacia la gente que la está siguiendo y unas interacciones que al final terminan produciendo más valor a la marca, te van generando más valor a la marca. Ahora valora a la marca específica como una empresa, pero también hay personas que lo están ocupando para de alguna manera conectarse con la realidad. Estoy pensando en el caso del empresario Andrónico Luksic. ¿Qué Por gana él supuesto. ingresando al Twitter? Quizás poder comunicarse de una manera mucho más transparente y directa, con el mensaje que él siente necesario poder entregar a la comunidad o a quienes sean sus seguidores, ¿no? Sin que sea tergiversado a través de terceros. Y eso es una ventaja y probablemente Trump hace lo mismo, ¿cierto? Porque él habla de los medios de comunicación falsos, Sí. ¿cierto? Y ocupa estos canales de comunicación para dar el mensaje que dentro de su mundo es el mensaje verdadero. Bueno, hablábamos de que Twitter de alguna manera había sufrido un cierto bajón. ¿Lo está sobrepasando Instagram, por ejemplo? Es que son nichos muy diferentes. ¿Por qué? ¿Cuáles Son serían nichos esos súper, nichos? súper diferentes. Por ejemplo, si tú ves las cuentas de Twitter que yo sigo, la mayoría responden a sitios de noticias. O sea, yo me mantengo informado, lo ocupo como herramienta para mantenerme informado en términos de noticias políticas, económicas, qué sé yo, tecnológicas. Y esas son la mayoría de las cuentas que yo sigo. ¿Sí? Ya. Ese tipo de nicho o ese flujo de información no lo puedo ver necesariamente en un sistema o una plataforma como Instagram. ¿Se entiende? Porque tiene otro mercado que es mucho más interacción entre personas, ¿cierto? La publicación de la foto y los comentarios en relación a ese contenido en particular que se está dando, que es bien distinto, o podría ser muy distinto al que uno puede ver en una plataforma como el de Twitter, que si bien las distintas cuentas no se pueden explayar demasiado, porque hay un límite de caracteres, sí te generan enlaces al documento completo o a la noticia. ¿Se perdería el la link magia completo. de Twitter en el momento que decidieran alargar la cantidad de caracteres? Yo creo que sí, porque me permite ver, por lo menos a mí, y hablo de una forma súper personal, esto a mí me permite ver rápidamente cuáles son las cosas que me interesan y las que no. Ahora es interesante verlo desde esa perspectiva y claro, si bien es cierto, se mantiene una línea acotada de caracteres, sí están ingresando Twitter al mundo de los videos. Ahora lo hace a través de Periscope. Exacto. Estamos viendo que ya en Estados Unidos han existido distintos eventos que se han transmitido en vivo en Twitter, ¿cierto?
Hay actos súper masivos, políticos incluso, que se han transmitido a través de Periscope en su integración con Twitter. Pero esto va a variar. Esto va a variar porque ahora existe una plataforma nativa similar a Periscope dentro de Twitter que nos va a permitir trabajar en la misma base. ¿Y con qué? Y quizás es una estrategia como para poder concitar la atención de aquellos usuarios que están empezando a utilizar otras redes sociales. Pensemos que Twitter creció cerca de un 3% en los últimos años, ¿Ya? lo que no significa que no haya crecido. Creció quizás a una tasa menor, o uno podría pensar que está llegando a un estado de saturación, no sé, es una mera especulación. Sí. Pero antaño crecía a tasas mucho mayores. Años atrás tenía más de 500.000 usuarios, ahora tiene 313.000 usuarios activos. Luciano, y si lo llevamos al caso chileno, ¿en qué momento Twitter explotó acá en Chile? Yo lo situaría en el terremoto, ¿no?, del 2010. Puede ser, porque se utilizó como una herramienta que permitía mantenerse conectado, informado, y sobre todo de dar un mensaje de stay alive, ¿cierto? Que yo estoy vivo, que nos mantenemos vivos, que estamos bien. Pero quizás uno podría verlo un poco más atrás, incluso con las elecciones presidenciales anteriores, cuando ya existía cierta aversión a ciertos candidatos o ciertos apoyos a otros. Hay cuentas muy divertidas que se crearon respecto a ciertos candidatos. No sé si te acuerdas, hay me acuerdo. tuiteros súper influyentes que ya están. Iván Valenzuela, por ejemplo, él se sale de Twitter creo que antes del 2010. Y ahora tiene que regresar. Claro. Entonces los tuiteros influyentes chilenos son previos al año 2010. Y se hacían reuniones, los 140. Exactamente. Entonces ahí nosotros estamos viendo que quizás ese vínculo con un personaje influyente era mucho más directo, y el mismo hecho que estuvieran respondiendo los tweets que la gente le enviaba hacía que más gente se sumara a esta red social. Ahora, este microblogging, este pensamiento acotado en 140 caracteres, ha tenido evoluciones para la información, para la entretención o herramienta de comunicación política. Para concluir ya, ¿cuáles serían los peligros también que hay? Y lo digo porque, si bien es cierto, se han hecho cuentas falsas, hay medios tradicionales, televisión, radio, la prensa escrita, que ha recogido tweets que no son verdaderos. ¿Cómo se van a evitar, un poco yendo a lo de las fake news que tanto ha reclamado Trump y en Estados Unidos, para que Twitter también no alimente ese tipo de comunicación? A ver, hay un esfuerzo grande por parte de la misma empresa para ir cerrando cuentas. Ya. Cuentas relacionadas al terrorismo también han habido. Exactamente, se habla de 600.000, creo, cuentas cerradas en el último año, pero solo el 25% del total cerrado en el último periodo fue denunciado por los propios usuarios. Entonces, el reportar una actividad eventualmente fraudulenta o mensajes que trascienden lo razonable, ¿cierto?, el trato digno entre personas. La suplantación de identidad, por de pronto. O sea, si uno ve, de repente uno busca un nombre y aparecen 60, 70 cuentas asociadas a la persona que uno anda buscando. Pero el reportar, ¿cierto?, todos esos hechos, creo que también es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros que formamos parte de una red social. Tenemos que entender que muchas redes sociales también consideran a los usuarios como parte de la gestión de los recursos asociados a la misma red. YouTube tiene una herramienta clave ahí de detección. Exacto, en el caso de YouTube se detecta no solo la imagen, la captura previa, ¿cierto?, el preview que uno ve cuando está la lista de videos, que desde ahí ya están aplicando ciertos filtros en términos del contenido de la imagen para ver si es que hay algún contenido que revista cierta obscenidad o algo. Los derechos de autor que se reclaman, ¿cierto?, se detectan por la música, el audio que se está ocupando como fondo dentro del mismo video. Pero también hay una tremenda participación por parte de la gente al ir tagueando esos videos, ir identificando el contenido como apto para mayores de edad o de contenido violento. Eso se tiene que impulsar. A Twitter, le falta. Sí, se debe avanzar bastante. Solo el 25% de las cuentas que son reportadas por parte de los usuarios, y el resto ha sido detectado por la empresa, habiendo cerrado más de 600.000 cuentas en el último año. Uno de los desafíos entonces, Luciano Ahumada, que tiene Twitter, entonces justamente empezar a controlar eso. Te queremos agradecer tu tiempo. Luciano Ahumada es director de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Diego Portales y también es investigador del Fondo Basal AC3E, que están desarrollando ahí proyectos bastante interesantes que esperamos conocerlos más adelante. Lo dejamos invitados. Hay tremendos temas en tecnología. Por ejemplo, usted sabe lo que es el derecho al olvido en Internet.
las condenas, por ejemplo, las penas prescriben en la justicia, se cumple esa pena, pero en Internet sigue apareciendo algo constantemente. Lo dejo invitado pronto ahí para que hablemos de ese interesante tema. Listo, muchas gracias. Gracias por ver esta entrevista. Recuerden visitar www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta entrevista en los diferentes canales regionales.